Miércoles 21 de agosto, en tapa a tapa, continuamos con la lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde el día de hoy a Job capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 26. Primera a los Corintios 14, verso 1 al 17, el Salmo 37, versos 12 al 29 y Proverbios 21, versos 25 y verso 26. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la meditación diaria de las Escrituras. Hoy iniciamos un nuevo libro. No es un libro muy leído, no es un libro muy predicado, pero es un libro muy profundo y de mucha enseñanza. Y es un libro muy humano porque nos muestra el grado extremo del sufrimiento y también cómo la fe de un hombre puede ser la puerta de salida a condiciones muy duras. Así que vamos a compartir como cada ocasión en que nos toca un nuevo libro, compartiremos el resumen del texto bíblico en esa ayuda que tenemos, una gran ayuda, que es los resúmenes que aparecen en la página de internet. Son resúmenes disponibles, es muy útil que podamos echar mano de él. Así que está accesible para todo aquel que lo quiera estudiar o que lo quiera también compartir. En unos segundos más compartimos aquí el libro de Job. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta.
El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de este, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo.
Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro.
Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Como siempre, es muy útil este pequeño resumen del libro de Job, y en este caso no es la excepción. Gracias a Dios por tener esta perspectiva de pájaro, visión global del libro. Habría que decir algunas dos cositas más. Uno, pasamos ahora a un género poético. Además de lo que hemos escuchado, el libro de Job tiene algunas pequeñas partes de carácter narrativa, pero en su mayoría tiene una forma de poesías, así que estamos frente a un lenguaje figurado, metafórico, en donde lo importante no son los personajes, sino los sentimientos, la experiencia, las sensaciones que se comparten. Y también, en segundo lugar, diríamos que es un texto, un libro de sabiduría, pero es una sabiduría distinta a la de Eclesiastés, distinta a la de Proverbios. Es una sabiduría más cercana a la tragedia, a lo trágico, al dolor. Y también aquí habrá mucho que aprender. Así que bienvenidos a esta experiencia muy hermosa del libro de Job a partir del día de hoy. Y hoy ya no me detendré en compartir la meditación de la primera lectura porque estuvo bien explicada en el resumen. Así que vamos hacia Corintios. 1 Corintios 14, 1 al 17. Dejamos el día de ayer la meditación en este hermosísimo himno, Canto al Amor de Corintios. Pablo está diciendo que en la cúspide de los dones de Dios, de las cosas del Señor, está el amor. Y esto es muy importante, muy importante, nunca olvidar. En la cúspide de los valores de Dios está el amor, porque Dios es amor. Pensando no solamente en una expresión bella de un sentimiento, sino en la práctica, en una forma de vida que beneficia a una comunidad. No perdamos de vista que Pablo está hablando en el contexto de una iglesia. Así que este atributo no es tanto visto en términos de una virtud personal, ni de una práctica de edificación para el cuerpo. Y el amor es esa forma de vida, ese camino para poder construir una comunidad, un cuerpo bien estructurado. Por eso dice Pablo que busquemos lo mejor, el don mayor. Y después vamos al segundo. Y él dice, el segundo en importancia es el don de profetizar. ¿Por qué? Porque nos permite comunicar el mensaje del Señor de forma comprensible, de tal manera que quien escucha entiende cuál es el mensaje de Dios para su vida. Por ello, da tiempo a explicar por qué es superior este don a las lenguas, especialmente lenguas que no sean de comprensión como el idioma que uno habla de manera ordinaria. Dice Pablo, aunque estos son dones espirituales, sirven para la edificación personal, tu comunicación directa con Dios, pero no es útil para la congregación. Entonces busquemos, en segundo lugar, el don de profecía, porque se edifica a la comunidad de fe. Entonces vean cómo, en segundo lugar, Pablo tiene como un elemento clave de valorar los dones, el que sea para bendición de la comunidad. Así que, hermanos queridos, procuremos los dones que fortalezcan a la iglesia. Nunca pierdas de vista esto. Pide al Señor que te regale un don, o si ya te lo dio, úsalo para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Salmo 37 nos habla de una persona justa. De hecho, todo el Salmo describe lo que es una persona justa. El verso 16 y 17 dice, es mejor ser justo
y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Y si en la carta el valor superior es el amor y el segundo es la profecía, en el libro de los Salmos, el valor superior en este capítulo, en este salmo, perdón, es la justicia. Vean la importancia que eso tiene para la fe en el mundo de hoy. Un hombre o una mujer con un corazón justo que ama y que usa sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Por último, Proverbios también nos habla de la justicia y lo da en el aspecto práctico. Pero a los justos, dice el verso 26, les encanta dar. ¿Qué les parece? El justo se caracteriza por tener un corazón generoso. Continuamos con nuestras dos actividades que tienen que ver con nuestra vida eclesiástica y que son de mucha edificación. Continuamos con nuestra clase sobre mis emociones y estamos con el tema del miedo. Espero que ya en breve podamos subir el video para que ustedes puedan verlo con tiempo y aprovechen al 100% nuestro material educativo de enseñanza. Y por último, recordarles la nueva serie, Las Tres Puertas y una más. Empezamos con la puerta del corazón. Próximo domingo, tanto a las 10 como a las 18 horas. Gracias al Señor. Siempre tiene palabra para nosotros. Un abrazo muy cariñoso.